Les invito por favor a que abramos las Escrituras al libro de Lucas, al capítulo 19, versículos 1 al 10, y allí continuemos con el mensaje titulado El Dios Salvador. Permítame orar antes. Bendito Padre, damos gracias por el tiempo de alabanzas que hemos tenido y ahora, Padre, al abrir las Escrituras, venimos a ti una vez más para pedirte que por medio de la obra de Dios, el Espíritu Santo, que nuestras mentes sean iluminadas, que estos pasajes que estamos viendo sean iluminados a nosotros de forma que podamos comprender lo que tú nos has hablado por medio de tu Hijo Jesús. Queremos suplicarte, Padre, que al nosotros comprender estas cosas, pues podamos aprender todo aquello que tú tienes para nosotros, sea en la forma de principios, sea en la forma de promesas, sea en la forma de mandamientos, de forma que toda nuestra vida enteramente sea controlada y dirigida por ti y tu palabra. Te quiero suplicar también para que aquellos que están con nosotros, que no conocen la salvación de Jehová, que el día de hoy el Espíritu Santo les hable de tal forma que ellos sepan que hoy es su día y que hoy tú les estás llamando. Te lo imploro en el nombre de Jesús y para tu gloria, de forma que entonces los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables a ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Lucas 19, versículo 10 dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La semana pasada iniciamos el estudio en esta porción de la Escritura y pasé una buena parte del mensaje en una introducción, básicamente presentando el argumento que las Escrituras, la palabra de Dios nos dice que Dios es por naturaleza el Dios que salva, es un Dios salvador. Y estuvimos observando desde el Antiguo Testamento hacia adelante una y otra vez que Dios es tal Dios. Dios es el Dios que salva. Dios es el Dios que en su corazón está el deseo de salvar a pecadores como yo y como ustedes. Dios es el Dios que salva. Y aquí, en este pasaje, vemos justamente en lo que algunos estudiosos de la Escritura encuentran es probablemente el pasaje central del libro de Lucas, el pasaje central, y sobre todo el versículo 10, donde dice: porque el Hijo del Hombre, este es un título para el Señor Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estamos en este mes de diciembre, ¿cierto? Y estamos en este mes de diciembre contemplando la Navidad. Estamos por celebrar la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? Si no es el recuerdo de que el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, como lo conocemos, se encarnó y vino a nosotros, vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Es absolutamente maravilloso el pensar que Dios ha venido. Hace un momento
Hemos estado cantando, ¿cierto?, de que es por su amor, porque Él vino en realidad a buscarnos, es por su amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito. Jesús vino, Dios se encarnó. Esto es una expresión del amor de Dios, ciertamente. Y estuvimos viendo la semana pasada, pues, de que Dios es el Dios salvador y el deseo de Dios es salvar personas. Mencioné también que el corazón de Jesús era tal, Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Sí, ciertamente que de norte a sur, de el este al oeste, pues el Señor Jesucristo buscó que salvar las personas. Él visitó cada población de Israel que le fue posible. Él, como decimos los peruanos, Él en sus dos patitas pateó todo lo ancho y largo de la tierra de Israel, con la finalidad de predicar el Evangelio, de enseñar la palabra de Dios, de enseñar el Evangelio, de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y mencioné incluso, a forma de una aplicación de ello, de que en realidad nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, en realidad estamos teniendo el mismo corazón que Jesús, y nuestro enfoque es el de también salir a buscar para que las personas puedan ser salvas, a buscar a los pecadores. Pero si, sin embargo, nosotros estamos bien cómodos en la iglesia, bien cómodos, bien confortables en nuestra cristiandad, solamente viendo que alimentarnos a nosotros y, por decir así, engordándonos a nosotros espiritualmente, y no estamos manteniendo la perspectiva de ir y de salir a buscar personas, entonces no estamos reflejando, en esa medida no estamos reflejando el corazón y la mente de Jesús, el Señor. La iglesia debe ser una iglesia que, como el cuerpo de Cristo, va a buscar a los pecadores para traerlos al Señor Jesús. Sale a buscar, activamente está envuelta en ello, y no espera necesariamente que solamente vengan y le visiten los domingos en el ambiente donde se reúne la iglesia. Así que todo eso creo que lo vimos. También empezamos a ver, pues, la historia de este individuo, de este hermano nuestro en la fe, de nombre Zaqueo. Estuvimos viendo de que Jesús se encuentra en estos momentos a escasos días de la cruz. Habíamos contemplado que Lucas nos había narrado la sanidad y también la salvación de dos ciegos, aunque Lucas se enfoca en uno, cuyo nombre es Bartimeo. Y que, habiendo salido pues de lo que era la antigua ciudad y llegando hacia la nueva ciudad de Jericó, entonces es donde toma lugar esta historia. También yo quisiera que ustedes sepan lo siguiente a forma de contexto. Solamente a escasas quizás 2 semanas, a 6 millas de distancia, 6 millas es de aquí a Pómpano, es de aquí a Del Rey, a escasas 6 millas de distancia se encuentra la población de Betania. Está a escasas 6 millas de Jericó. ¿Y qué había tomado lugar en Betania? Bueno, nada más ni nada menos que estaba fresco aún en las bocas de todos el acontecimiento de la resurrección de un hombre llamado Lázaro. Esto acaba de suceder hace un par de semanas nomás atrás, antes de este episodio de aquí. Y esto pues había corrido ya hasta Jerusalén y había corrido también de regreso a Jericó, de forma que todo el mundo tenía presente, wow, este Jesús de Nazaret, este hacedor de milagros, este incluso levanta muertos. Y que Lázaro estaba muerto, nadie lo dudaba, porque ya era 4 días que estaba en la tumba, ya hedía, ya había empezado el proceso de descomposición del cuerpo. Y Jesús, a su voz, pues, cuando llamó a Lázaro, lo que fue en efecto, tomó lugar, pues ahí fue que Lázaro se levantó de los muertos y salió de la tumba. Y este acontecimiento pues estaba fresco en las mentes de las personas. Era como que estaban siendo en los últimos días antes de la cruz como bombardeados de estas noticias, ¿no? Y todo esto pues fue lo que fue causando
en las mentes de las personas esta expectativa, si Jesús sería entonces el Mesías que ellos esperaban, no el Mesías que la Biblia, que el Antiguo Testamento estaba anunciando, porque ellos tenían una expectativa distinta del Mesías que según ellos debía de venir. ¿Ok? Entonces ellos se preguntaban si Jesús sería el Mesías que ellos estaban esperando, no el Mesías bíblico. Y eso lo vamos a ver más adelante, vamos a definir todas estas cosas con más precisión. Pero entonces vemos aquí la conversión, la segunda conversión antes o hasta el momento en que Jesús muere. La segunda conversión, la primera fue de un ciego que, como habíamos mencionado, en el pensar del tiempo de la sociedad de Jesús, ellos pensaban que si una persona era ciega era porque o sus padres habían pecado o porque él había hecho algo que le merecía ser ciego. ¿Ok? Y vemos que Dios salva y sana a un ciego. ¿Ok? Ahora vemos a un segundo personaje y van a ver dos más y como que va así, por decir así, va de mal a peor. O si lo quieren ver de mal a peor. Las salvaciones que van a estar describiendo. ¿Ok? Porque empieza con un ciego, alguien que una vez más en la mente de ellos se merecía ser ciego. Y ahora vamos a ver, yendo hacia abajo, que un publicano, y más que publicano, un jefe de los publicanos va a ser salvo. Y luego vamos a ver que hay un criminal que en la cruz es salvo. Y finalmente lo más bajo de lo más bajo, lo peor de todo, un gentil como tú y como yo, que es salvo cuando confiesa verdaderamente. Ese centurión romano dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Nosotros allí, en lo más bajo de lo más bajo. Pero sin embargo, tal es Dios. Tal es Dios, tal es Dios. Dios es el Dios salvador. Dios es el Dios que quiere salvar. Quiere salvar aún lo que es considerado lo más bajo de lo más bajo. Así que vemos pues aquí esta segunda conversión y vemos que los publicanos eran cobradores de impuestos. Y mi esposa me decía, Jesús, tú no dijiste que un cobrador de impuestos era detestado, porque un cobrador de impuestos en Israel era un judío. Y bueno, doy gracias a Silvia que prestando atención a lo que yo estaba diciendo, me trajo a la atención eso, y es verdad. Un publicano era un israelita cobrando a nombre del poder que dominaba Israel, es decir, a nombre de Roma, cobrando impuestos de otros israelitas. Es por eso que era tan detestado, es por eso que era considerado un traidor. Y les explicaba que los romanos, dentro de su organización del imperio, pues sabían que ellos necesitaban de dinero, de impuestos, para poder mantener toda la estructura que gobernase su vasto imperio, y para esto pues la recaudación de impuestos era central, y se organizaron de tal forma que en cada región que estaba bajo el imperio, bajo el poder del imperio, ellos dividían una zona en ciertos distritos tributarios, y en la parte de Israel o Palestina como la conocían, habían tres de ellos. Uno estaba en el norte en Capernaum, el otro estaba en la área de la costa, en el puerto en Cesarea, y finalmente había uno, probablemente el más importante, Jericó. ¿Por qué? Porque era ruta que traía, si Jericó está acá está Jerusalén, aquí está el Mediterráneo, aquí donde se encuentra localizada Jericó, era una ciudad donde venían rutas que venían desde el oriente, desde la parte de Irak, de Irán moderno, ¿cierto? Traían una ruta desde el norte, de la parte de Siria, hasta la ciudad de Damasco, gran ciudad del mundo antiguo. Y también, debido a que los judíos no querían pasar por Samaria, pues traía gente del norte, que era una gran área comercial de parte agrícola y de pesca, ¿no? Del lago de Genesaret. Así que habían todas estas rutas que tenían que pasar por Jericó. Y entonces era pues el punto estratégico como para poder tener allí una dependencia tributaria, y ellos lo que hacían era que, como les mencioné, subastaban el derecho a poder recaudar impuestos, y entonces el mejor postor se llevaba el derecho a cobrar impuestos, y Roma les permitía que ellos cobrasen lo que ellos estimaban debía salir de impuestos más su margen.
Y como no habían en realidad más normas, ellos pues hacían uso y abuso de la autoridad que se les había concedido con la finalidad de recibir los tributos. Y entonces nos hicimos la pregunta, ¿por qué es que una persona escogería ser un publicano? Y la respuesta es, money, 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 money. Esa era la razón. La gente quería ser un publicano porque quería money. Dinero, chinchín, plata o como usted la llame, ¿ok? Eso era lo que motivaba que una persona escogiese la profesión de ser un publicano. Ahora, ¿por qué una persona escogería ser jefe de publicano? ¿Por qué? Piense y responda. ¿Por qué escogería ser jefe? Porque quiere no solamente dinero él, sino que quiere colectar dinero de varios publicanos. Porque el jefe lo que tenía todo su plantel de cobradores de impuestos. Y él entonces le daba a ellos, ¿no?, una parte de lo que colectaban, pero él se quedaba con una porción. Entonces es mejor pues tener 10 o 15 cobradores y de cada uno recibir. Y entonces ¿eso qué podía hacer? Pues llenar mucho el bolsillo. Y por eso en la descripción que Lucas nos da de Zaqueo, versículo 2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, es indudable que Zaqueo era rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía ver a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Entonces estábamos viendo que Zaqueo pues tenía dos problemas. Uno, que había una gran multitud de gente. Y claro, como les dije, con todo lo que había pasado de que Jesús, el Nazareno, como lo llamaban, había resucitado a Lázaro, y con toda la gente que le seguía, siempre el Señor Jesús era básicamente seguido pues por cientos o miles. Cientos o miles. Juan dice que en una oportunidad habían como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños que lo estaban siguiendo. Eso es, imagínense usted, todo un estadio siguiendo a un individuo. ¿Ok? Acá habían indudablemente cientos o miles que estaban pues siguiendo a Jesús. Aparte de esto, era la época de la Pascua. Jesús estaba yendo para celebrar la Pascua, y esto indicaba que debía de haber un flujo muy grande de gente viniendo del norte, judíos viniendo de la diáspora, probablemente viniendo por el camino, la ruta de Jericó, para ir hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. La ciudad de Jerusalén pues se henchía de gente durante el tiempo de la Pascua. Llegaba 1 o 2 millones más de personas, lo que usualmente vivía allí solamente para celebrar la Pascua. Así que había mucha gente, había una multitud muy grande, y Zaqueo dice, tenía el primer problema, que era tanta la gente que no podía pasar a través de ellos para acercarse a Jesús. No podía pasar. Pero en segundo lugar, tenía otro problema, que era bajo de estatura, entonces no podía ver por encima para poder ver a Jesús. Tenía estos dos problemas, y Lucas nos dice, contándonos acá la historia de lo que estaba pasando. Así que él no podía. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Pues dice el versículo 4, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y ahí estamos llegando donde nos quedamos en el mensaje pasado, que entonces Lucas ve pues la avenida, ¿no?, donde que lleva camino a Jerusalén, ve la multitud, no puede acercarse a Jesús. Entonces dice, ok, para verle lo que voy a hacer es que escoge uno de los árboles sicómoros que estaban a ambos lados del camino hacia Jerusalén, y entonces escoge uno, se trepa, ¿cierto? Y estos árboles sicómoros tenían un tronco grande y ramas fuertes, no era un árbol muy alto, un arbusto, en realidad se describiría mejor lo que un sicómoro es, y entonces se trepa allí, y como era la época de la Pascua, estamos hablando del hemisferio norte, Israel se encuentra en el hemisferio norte, entonces la época de la Pascua significa la primavera. Entonces, siendo Jericó, como les describí, una ciudad en un clima excelente y de mucha vegetación, ese sicómoro estaba pues lleno de hojas, ¿no?, de forma que alguien se podía poner en una de las ramas y poder ser tapado, por decir así, por las hojas, de forma que alguien no lo podía ver. Él podía ver, pero nadie, por decir así, podía verlo. Y pónganse a pensar, en realidad, si ahora al terminar, al concluir el servicio, salimos y alguien está conversando aquí y usted se encuentra allá y hay 20, 30 personas a su alrededor, ¿usted estaría prestando atención a lo que está pasando por acá?
¿O usted sabría lo que está pasando por acá? ¿Ah? No, y más aún con toda la turba, con toda la multitud de gente que está viniendo, cientos o miles de ellos, probablemente miles en realidad, que estarían pasando, pues probablemente Zaqueo contaba en que él iba a pasar desapercibido, que nadie se iba a dar cuenta de que él estaba allí. ¿Ok? Es lo más probable que pasaba por su mente. Así que bueno, hasta ahí llegamos y entonces continuemos ahora. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y aquí es donde la multitud una vez más va a ser sacudida en shock. Va a ser sacudida en shock. Una de estas tantas veces que Jesús sacudía, ¿no?, como un viento fuerte o como un gran terremoto, como que sacudía a la gente en sus creencias. Una vez más el Señor Jesús va a sacudir las creencias de todas las personas. Jesús llega a aquel lugar y lo que él hace es que donde se encuentra Zaqueo, lo que él hace es que él se detiene, ¿ok?, y llama por nombre a este individuo para que descienda a prisa y le dice: más aún, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ahora déjeme decirle, este versículo 5 es un versículo donde podríamos quedarnos este mensaje y la próxima semana y ver muchas enseñanzas de este pasaje, pero tenemos que avanzar, así que solamente me voy a detener en unas cuantas de ellas. Primeramente, permítame decir lo siguiente. Una de las enseñanzas que podemos ver de acá: Jesús conoce a todos por nombre. Esta es una de las primeras enseñanzas. Jesús conoce a todos por nombre. De lo que sabemos, Zaqueo no conocía a Jesús y Jesús no conocía a Zaqueo. Nunca se habían visto antes, pues si no, Zaqueo no estaría buscando ver quién era Jesús. No se conocían, nunca se habían presentado previamente. ¿Ok? No se conocían. Sin embargo, cuando llega Jesús donde está Zaqueo, lo llama por nombre. Ahora, yo le preguntaba a mis hijos: ¿cómo puede ser esto? Y mis hijos, que no han ido a un seminario, me dijeron: porque Jesús es Dios y porque Dios conoce todas las cosas. Así es, efectivamente, Jesús es Dios. Y por lo tanto los teólogos han acuñado una palabra compuesta que nos habla acerca de uno de los atributos divinos, que habla del conocimiento completo, exhaustivo, total, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, que Dios tiene acerca de todo lo que hay en su creación. Todo lo que hay en el universo es la mezcla de dos palabras: omni, que quiere decir todo, y ciencia, que habla de conocimiento. La omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. El total, completo conocimiento de Dios absolutamente de todo. De forma que Él sabe exactamente el pensamiento que hay en la mente de este joven que está sentado aquí en este instante. Está diciendo: eso está bueno. O este está completamente aburrido, este compadre. ¿Ok? Dios lo sabe. Y de repente que el don por allá está pensando: ¿qué voy a comer hoy día domingo? Dios lo sabe. O de repente el corazón, la mente de alguien que está diciendo: pero Dios en realidad podrá perdonar todo lo que he hecho. Si Dios supiese todo lo que ha habido en mi vida, todo lo que yo he hecho. Déjame decirte, Dios lo sabe. Absolutamente todo. No hay nada, absolutamente nada, que escape el conocimiento total, completo de Dios. Su conocimiento es íntimo.
Él sabe cuál es tu nombre. Y cuando, mira, en la Escritura, cuando hablamos de el nombre de Dios, y hay uno entendiendo lo que el nombre significa en las Escrituras. ¿Y qué significa en las Escrituras decir el nombre de algo? Bueno, el nombre es la descripción, es aquello que describe la persona. A diferencia hoy en día que la gente busca, ay, ¿qué nombre le va a poner a mi hijo? ¿Qué nombre le va a poner a mi hija? Bueno, ay, este suena lindo. No. En la Biblia, el nombre no era escogido porque sonaba lindo. Pues si no, Dios se llamaría Rafael quizá. ¿Ok? Pero Dios no se llama Rafael, no se llama Marcos, no se llama Pedro, no se llama... Dios tiene ciertos nombres por los cuales Él a sí mismo se revela. Él es el que nos ha hecho saber cuáles son sus nombres, de forma que nosotros podamos conocer algo acerca de la persona de Dios. Nuestro conocimiento por medio de sus nombres es un conocimiento que está ajustado a nuestra humanidad, a nuestra capacidad de entender, pero básicamente por medio de sus nombres nosotros podemos ver, percibir y empezar a entender algo de aquello de cómo es Dios, de quién es Dios, de cuáles son sus atributos. Y cuando Dios habla de alguien, Él conoce a la persona. Interesantemente, el nombre Zaqueo, ¿sabe lo que significa? ¿De dónde viene su raíz? Zac. Zac viene de justicia. Probablemente sus padres, cuando le pusieron el nombre a Zaqueo, anhelaban que su hijo fuese un hombre justo y recto. Es lo que anhelaban. Y sin embargo, acá vemos un hombre que es totalmente lo opuesto a un hombre justo y recto. Totalmente lo opuesto. Y Jesús lo sabía. Jesús sabía que aunque su nombre era aquel que supuestamente debía de identificar a un hombre justo y recto, Jesús sabía exactamente que Zaqueo era lo más lejano a un hombre justo y recto. Lo más lejano. Pero sin embargo, esto es lo que continúa maravillándonos acerca de la gracia de Dios. Esto es lo que continúa asombrándonos y llevándonos a un éxtasis, porque tales como Zaqueo también somos nosotros, gente que no somos ni justa ni recta, pero que sin embargo el Señor nos conoce, exactamente nos conoce. Y es aquel que dice, como le dijo a Zaqueo, hoy es necesario. Hoy es necesario. Esta es la segunda lección que podemos aprender de este versículo. Hoy es necesario. Versículo 5 leemos, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y sabe, esto es un eco de algo que encontramos en el libro de Juan. Si usted viene conmigo al libro de Juan, al capítulo 4, versículo 4, leemos allí en Juan 4, es la historia de Jesús visitando Samaria. Y hay una historia de cuando Jesús va a Samaria, de cómo Jesús tiene un encuentro con lo que simplemente conocemos la mujer samaritana. Había allí una samaritana. Pero el versículo 4, miren lo que dice, y le era necesario, ahí está la frase, le era necesario, en Lucas se molió, porque hoy es necesario, y acá leemos, y le era necesario a Jesús pasar por Samaria, le era necesario. Y aquí lo que vemos es una necesidad divina. Pero un momento, acá tenemos nosotros que detenernos un instante, porque la frase que acabo de usar, una necesidad divina, es en cierta forma contradictoria a uno de los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque uno de los nombres de Dios es el nombre Yahweh. Yahweh, que es el que existe por sí mismo, en inglés el self-existent, o aquel que es suficiente en sí mismo y no necesita nada ni a nadie. ¿Cómo entonces aquel que se revela a sí mismo como el que no necesita nada ni nadie, cómo entonces tú puedes decir que aquí Él, el eterno Yahweh, encarnado en la persona de Jesús, cómo es que nosotros podemos decir de que tenía una necesidad divina? Bueno, es que si la Escritura dice que Él era necesario,
Entendemos que él era necesario, que había una necesidad. Pero acá lo que estamos viendo entonces es algo que va en completo acuerdo con la soberanía de Dios en acción. Y en el sentido de que esto va bajo su soberanía, bajo su autoridad para determinar ciertas cosas, le era necesario el tener este encuentro allí con Zaqueo. Déjeme ponérselo de esta forma. Usted tiene una agenda, quizá usted tiene una agenda literal, ¿no? Donde usted pone las citas que tiene para el futuro, ¿cierto? O usted quizá utiliza alguna aplicación en su teléfono donde usted tiene una agenda virtual, donde usted pincela allí la cita que tiene el próximo martes a las 10 de la mañana con el doctor, ¿cierto? Por decir así, Jesús también tenía una agenda que había sido pincelada desde antes de la fundación del mundo, en la cual él tenía en un momento en el tiempo, exactamente en ese día y a esa hora, una cita con un individuo de nombre Zaqueo. Por necesidad divina, por su soberanía, él tenía que pasar ese día a esa hora para encontrarse con Zaqueo. Como también le fue necesario pasar por Samaria para encontrarse con una mujer pecadora de Samaria. ¡Qué tremendo! Era una cita a la cual él no podía faltar. Era una cita que no podía ser postergada. Era una cita que no podía demorarse. Le era necesario y por eso va y con esa autoridad soberana divina le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Le era necesario. Le era necesario. Qué tremendo. Cuando Dios dice que Él viene y que es necesario que entre hoy en tu vida, Él está llamando y diciendo: tengo una cita contigo hoy. Es una cita para salvarte. Es una cita para salvarte. Qué tremendo. Ahora, hay una tercera lección que podemos sacar de este versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pregunta: ¿Zaqueo invitó a Jesús o Jesús se invitó a sí mismo? ¿Ah? Nosotros en Perú diríamos: qué colón Jesús, ¿ah? Que se cuela por ahí, que se invita a sí mismo. Pero ¿sabe qué? Esto es grandioso. Jesús se invitó a sí mismo. Jesús se invitó a sí mismo. Escuchen por favor con atención. ¿Saben por qué? Porque la Biblia presenta una y otra vez, lo mencionamos algo la semana pasada, la iniciativa para que pueda haber una relación entre el hombre y Dios. La iniciativa no es del hombre, la iniciativa es de Dios. Dios siempre, escúcheme, Dios siempre, por tercera vez se lo digo, Dios siempre es el que inicia el acercamiento hacia el hombre. Dios es siempre el que busca al hombre. Dios es el que se invita a sí mismo a venir e irrumpir en tu vida y en la mía. Porque de otra forma nosotros jamás buscaríamos a Dios. Jamás buscaríamos a Dios. Es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que dice, como un día me dijo a mí: escúchame Jesús Villalobos, hoy día he venido. Y hoy día estoy aquí. Yo sé que tú a mí no me buscaste. Y yo se los he dicho en muchas oportunidades. Yo no estaba buscando a Dios. Se los he dicho y la culpable está allí. Y gloria a Dios por ello. Yo fui chantajeado para venir a la iglesia. Mi mamá me chantajeó emocionalmente. Me dijo, y no lo ha cumplido: esto es lo último que te pido en toda mi vida. Pero gloria a Dios que por chantaje o por invitación o por cualquier otro medio fui traído para tener un encuentro con el que yo no estaba buscando. Pues yo no estaba buscando a Dios.
Y la Biblia dice que ninguno de ustedes, al igual que yo, ninguno de ustedes busca a Dios de su propia iniciativa. Si alguien empieza a buscar a Dios, porque hay un pasaje donde dice en la Escritura del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios también, ¿cierto? Toda el Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. En la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice, si me buscareis de todo corazón, ¿qué es lo que dice? Me hallaréis. Me hallaréis. ¿Cómo nosotros podemos ver esto en acción? Si me buscareis. O sea, has hecho todo este caso de que nadie busca a Dios. Es que déjeme decirle, no es sino hasta que Dios inicia la búsqueda por medio del Espíritu Santo en que entonces el hombre responde buscando a Dios. Y se los dije la semana pasada, no es sino que nosotros le amamos a Dios porque Él que nos amó primero a nosotros. La iniciativa es divina siempre. Jesús fue el que se invitó. El hombre naturalmente de su propia iniciativa jamás busca a Dios. Es Dios quien de su iniciativa busca al hombre. ¿Y a qué hombre busca? ¿A qué mujer busca? Bueno, si algo, los 4 últimos ejemplos de salvaciones en el Evangelio de Lucas, a alguien que es considerado que se merece su castigo de ser ciego, a alguien que es detestado por toda la gente por el abuso que había cometido, justamente detestado ciertamente, a alguien que merecía en realidad, de acuerdo a la ley, morirse en una cruz porque era un criminal, a alguien que ni siquiera tenía ninguna promesa hecha hacia él, ni hacia la gente de su trasfondo, porque no era parte de la nación del pacto de Israel. Dios busca pecadores, personas que no merecemos en lo absoluto el favor de Él. Él inicia la búsqueda, Él salva. Ahora, otra lección más. Yo les digo, este versículo 5 es rico en enseñanza. Hemos visto pues entonces hasta el momento 3 de ellas, se las recuerdo. Jesús conoce a todos por nombre de una forma íntima. En segundo lugar, le imperaba al Señor Jesús en su soberanía pues tener este encuentro con Zaqueo ese día. En tercer lugar, vemos que Jesús es el que inicia, Él se invita a sí mismo, Él es el que inicia el alcance del pecador. Cuarto, para Zaqueo, viendo ahora algo del lado de Zaqueo, ese era su día. Ese era su día. ¿Ok? Y aquí es donde vemos entonces, en el versículo 5, dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y el versículo 6 inmediatamente dice, entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Ok? Él descendió a prisa y le recibió. Hay una respuesta inmediata. ¿Ok? Hubo una correspondencia al llamado divino. Hubo un oír con fe, sí, pero un oír de obediencia. El Señor me está llamando, yo voy. ¿Ok? En la obediencia a la fe. Y entonces nosotros vemos pues de que ese era su día. Aquí es donde podemos ver nosotros lo que pasa en muchas otras enseñanzas de la Escritura, donde vemos la soberanía divina y la responsabilidad humana allí mismo, de mano en mano. Ninguna siendo por encima de la otra, sino que estando allí. La soberanía divina, el Señor Jesús, Dios encarnado, llama a Zaqueo. Zaqueo voluntariamente respondiendo ese día. Ese era su día. Ese era su día. Ese era el día soberanamente escogido por Dios para entablar una relación eterna con uno que hasta ese instante no había sino causado mal a muchos, sufrimiento a muchos. Pues déjeme decir una cosa, los abusos que cometían los publicanos han quedado documentados. Ellos podían llevar a la quiebra a alguien, si lo querían. Ellos podían llevar a la quiebra a alguien. Ellos podían tomar el dinero necesario para que tenía alguna persona como para poder, qué sé yo, ir a un doctor o para el alimento de su familia. Tenían toda autoridad para hacerlo y usaban y abusaban de esa autoridad.
Los publicanos y más aún los jefes publicanos que les daban las instrucciones, las directrices a sus subalternos para que vayan y cobren impuestos, destrozaron muchas vidas en Israel. Y ahí estaba entonces que este era el día para este individuo, para que ese individuo que había causado mucho mal a muchos, pudiese ese día reconciliarse con el Dios que estaba viniendo desde el cielo para buscarlo. 2 Corintios, el capítulo 6, versículo 2, nos enseña lo siguiente. 2 Corintios 6, 2, dice así: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es tu día. Probablemente hoy sea también tu día. El día en que el Señor Jesús también te está llamando a ti y diciéndote por nombre, ven. Porque hoy es necesario que yo entre a tu vida, que yo tome el control de todo tu corazón. Hoy, no mañana, hoy, en este instante. Así que, amados, esta es una enseñanza tremenda que encontramos aquí. Versículo 6, la respuesta de Zaqueo, como hemos dicho, fue inmediata. Se nos dice que descendió a prisa y que estaba gozoso. Y es por esto que acá leo que entiendo lo siguiente. Entiendo que Zaqueo en realidad tenía más que una mera curiosidad. Oye, ¿qué color de ojos tendrá Jesús? No era lo que le importaba. ¿O qué color de pelo tendrá Jesús? ¿O tendrá una nariz como la mía o tendrá así la nariz como los actores de novelas allá en Israel? No lo sé. Eso no era lo que le importaba. Yo creo que la curiosidad, como algunos la llaman, de Zaqueo, iba por encima de solamente ver quién era Jesús. La respuesta que Lucas nos dice que tuvo él, que descendió a prisa y que descendió gozoso a recibirlo, si nosotros tenemos en mente lo que había pasado, ¿okay? Si nosotros tenemos en mente cuál era el concepto que tenían de Jesús. ¿Se recuerdan en Lucas 7:34? ¿Cómo describían a Jesús? ¿Cómo describían a Jesús en Lucas 7:34? Le describían así de esta forma, se los leo. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Cómo describían a Jesús? Ahí está este Jesús, decían despectivamente de él los fariseos y los que seguían a los fariseos. Ahí está Jesús, el amigo de los pecadores, el amigo de los publicanos. Él debe ser pecador como ellos también, porque no son justos como nosotros. Y probablemente en la mente de Zaqueo, él decía, ¿será cierto? ¿Será cierto que Jesús en realidad es amigo de los publicanos? Dicen que tiene poder, dicen que acaba de levantar un muerto. Algunos dicen que Él es el Mesías. Pero que el Mesías venga y se junte con alguien como yo. Que el Mesías venga y... No, conmigo no, pero que sí. Pero que sí. Y probablemente, pienso que de repente, en medio de esos pensamientos, se escucha la voz de Jesús. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, que entre yo en tu casa. De pronto debió haber sido para Zaqueo. Es cierto que Jesús es amigo en realidad de los publicanos, de mí, un publicano. Es cierto. ¿Cómo no gozarse? ¿Cómo no agradecer? ¿Cómo no sentirse feliz que el Dios santo, santo, santo quiera entablar una relación con un pecador? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no descender gozosamente y con rapidez para correr a aquel que quiere salvarme, que quiere perdonarme? ¿Cómo no?
Zaqueo pues desciende rápido y se va allí a recibir a Jesús gozosamente. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sin embargo, aunque allí había este gozo en este pecador por la gracia de Dios, la multitud, a la multitud esto les cayó muy, muy mal. ¿Por qué? ¿Sabe? A todos aquellos cuyos corazones están llenos de justicia propia, les parece incorrecto de Dios que Dios perdone o que se acerque a una persona tan pecadora como fulano o como sultano. Si Dios está con alguien, tiene que ser conmigo, porque soy mejor que él. Si Dios debe estar queriendo entrar a morar con alguien, a quedarse en casa, porque lo que Jesús le está diciendo ahí es: esta noche me voy a quedar en tu casa, por si acaso, prepárame el cuarto, vamos a comer y después me voy a dormir un rato. ¿Ok? ¿Cómo que va a estar entrando a la casa de ese? ¿Cómo que se quiere asociar? ¿Cómo que quiere pasar la noche en la casa de ese? Debes estar viniendo a mi casa, no a la de ese. Y sabe, continúa siendo igual siempre. Personas que tienen un corazón lleno de justicia propia encuentran aborrecible el pensamiento de que Dios se asocia con lo peor de lo peor en su estimación, en la estimación de ellos mismos, no dándose cuenta que ellos, al igual que los otros, están en la misma necesidad. Eso es lo terrible de la justicia propia. Eso es lo enceguecedor de aquellos que se consideran justos a sus propios ojos. Eso es lo enceguecedor y lo que eventualmente va a llevar a la condenación a muchos que no se consideran a sí mismos como pecadores en necesidad de un Salvador, de un Redentor, y creen que ellos mismos pueden de alguna forma llegar a Dios. Pero ¿qué le queda a aquel miserable pecador sino recibir gozoso el perdón y la misericordia divina? Te hablo a ti que estás aquí, que eres uno que se considera justo o justa a sus propios ojos. Abre tus ojos para que veas a Cristo. Abre tus ojos y mira que Él también a ti te quiere salvar de tu justicia propia, que es un pecado maloliente delante de sus ojos. Así que bueno, vemos allí que la reacción de la multitud no ha cambiado. La reacción de la multitud continúa siendo de crítica, de juicio para Jesús, con lo que Jesús hacía. Pero luego llegamos al versículo 8. Y Lucas utiliza una palabra para hacer la transición del 7 al 8 y dice: entonces, Zaqueo puesto en pie. Y acá tenemos nosotros que pausar por un instante y decir: pero un momento, acabamos de ver a Zaqueo descender. ¿Qué es lo que entonces tomó lugar? Si Jesús le dijo: es necesario que yo hoy pose en tu casa, ¿dónde se encuentran ahora? ¿Dónde se encuentran? En la casa. Ya están en la casa. Hubo una transición, un cambio de escena. Ya no están más afuera, sino que descendió, gozoso fue: Señor, por favor, pasa por acá. Y la turba por todo alrededor diciendo: ¿has visto a Jesús? ¿Quién es ese? El jefe no puede ser. Pero mientras toda esa conmoción tomando lugar por ahí, entraron a casa, probablemente se lavaron las manos, se lavaron los pies, pusieron comida, comieron, y después de un rato, entonces, versículo 8, Zaqueo puesto en pie. Y esta expresión puesto en pie es una expresión que se utiliza cuando alguien se levanta y va a decir algo que tiene un tono muy serio. ¿Ok? Acá Zaqueo va a hacer un mini discurso. Y Lucas trae nuestra atención a las palabras que van a salir ahora de Zaqueo. Es una frase usada para alguien que va a hacer una declaración importante.
Y Lucas no nos dice qué otras conversaciones hubieron, dicho sea de paso. Lucas no nos dice que Jesús fue, entonces le dijo que desde el principio de Génesis hasta Malaquías le presentó el Evangelio acerca de eso. No sabemos nada de eso. No sabemos cómo le habló. No sabemos qué fue lo que se dijo. No es importante. Ese no es el punto. El Espíritu Santo tiene otra lección aquí. ¿Ok? No se nos dice el evangelio que se le fue predicado a Zaqueo. Pero una cosa va a quedar bien marcada entre los versículos 8 al 10. Y esto está centrado en la declaración que hace Zaqueo. Importantísima lección. Importantísima lección. Lo que el Espíritu Santo hace es resaltar la evidencia tangible de la salvación que Zaqueo acaba de experimentar. Eso es lo que el Espíritu Santo va a traer atención de todos nosotros sobre ese punto. La experiencia que todos vieron allí, lo que Zaqueo dijo y lo que Zaqueo hizo, por decir así, lo que él anunció, el Espíritu Santo hace resaltar esto para dar una enseñanza, la evidencia de que tomó lugar una conversión. Y la evidencia es el cambio inmediato, escúcheme, el cambio inmediato que toma lugar en el individuo que Dios salva. Hay un cambio inmediato. No es un cambio paulatino, no es un cambio que de acá a un año no se ve. No, hay un cambio inmediato. Pues la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo el Señor, nueva. ¿Cuál era la razón? Se podría decir que para una persona que escogía esa profesión, su Dios, su centro, lo que más anhelaba en la vida, lo que la vida en realidad, para lo cual la vida era para hacer ¿qué? Plata, dinero. El dinero era lo más importante. Se podría decir de que su apego era el dinero. Se podría decir que su amor, su afecto era el dinero. Y de pronto este individuo ahora muestra una abundante generosidad que jamás había estado allí presente. Muestra un desprendimiento radical. Un haberle dado la espalda a aquello que consideraba lo más importante en su vida, el dinero. Y dice, he aquí, Señor, la mitad de todos mis bienes los doy a los pobres. Allí usted ve en forma inmediata la evidencia de un corazón que ha sido totalmente hecho nuevo por el Señor. Con un nuevo amor, con un nuevo afecto, con una nueva inclinación. El dinero no es más mi Dios, no es más aquel por el cual yo vivo. Es más, el dinero se va a convertir ahora en un instrumento para yo vivir para aquel que me salvó. Y déjeme decir una cosa, no en vano por eso, predicadores a través de los siglos han dicho, y me voy a mover acá para que usted lo vea, que cuando Dios convierte un corazón, convierte también el bolsillo. Lo convierte también.
Cuando Dios convierte un corazón, convierte el bolsillo. ¿Sabes? De repente tú podrás identificar eso en tu vida. De repente no. Y esta es una cosa en la cual tú necesitas ver que estar atento y prestar atención hacia ello. Porque cuando Dios convierte un corazón, el dinero toma ahora una perspectiva distinta en nuestro pensamiento, en nuestro entendimiento. Ya no vemos el dinero de la misma forma. Es por eso que una de las características de aquellos que hemos experimentado la conversión es que de pronto nosotros que quizá íbamos a la iglesia en la cual crecimos y que íbamos a la iglesia y cuando pasaban el platillo de la ofrenda tirábamos ahí las moneditas, ¿cierto? La limosna. Ahora ya no somos así. Ahora conscientemente, conforme a la Escritura, nosotros vamos y evaluamos lo que Dios nos ha provisto, reconociendo que Él es nuestro proveedor, que en su gracia nos ha dado abundantemente para todas nuestras necesidades. Y entonces, como un acto de adoración, conscientemente, en una forma ordenada, conforme como he sido prosperado por Dios, entonces saco una porción conscientemente, no como un acto mecánico, no como, me está olvidando la ofrenda, ¿puedes escribir cuánto es? No, sino como un acto de adoración, trae su ofrenda al Señor. Acá no vemos a un hombre movido solamente emotivamente. Vemos a un hombre que en adoración a aquel que lo salvó y en reconocimiento, el dinero no es más mi Dios, no es más el que gobierna mi vida, la mitad de mis bienes, me desprendo de todo ello. ¿Se recuerdan la historia que pocos versículos antes había tomado lugar? Se le acercó uno que era principal, conocía mucho de la palabra, de un carácter intachable, él decía así, y que era, dice, muy rico. Y le dice, maestro, bueno, yo sé que me falta algo, yo sé que no tengo la salvación, ¿qué más me falta? Y llega al final de la historia donde Jesús le dice, ok, despréndete de ello, porque sabía que, por decir así, ese era su Dios verdaderamente. ¿Y qué fue lo que pasó en el caso de ese otro hombre rico y bien conocedor de las Escrituras? Dice, se dio marcha atrás y se fue muy triste, porque tenía mucho dinero y no estaba dispuesto a desprenderse de ello. No estaba dispuesto. Déjame decirte una cosa, y se los he dicho una y otra vez. El llamado de Jesús es totalmente incondicional, no importa cuánto hayas pecado, pero también el llamado de Jesús es para que tú estés dispuesto a dejar todo absolutamente por Él. Todo absolutamente. Y acá vemos que Zaqueo da esta evidencia inmediata de la conversión que había tomado lugar en su vida. Pero hay una segunda evidencia. Esta no es la única evidencia. Acá vemos una segunda cosa en el versículo 8. Y vemos lo siguiente. Dice, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La cosa no quedó con solamente un desprendimiento, sino que incluso él va y dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. Y mire, el tiempo no me permite ahora el ir a través de los pasajes que tenía acá pero tome nota, por favor. Acá se está haciendo alusión a Levíticos, el capítulo 6, versículo 2 al 7. Se está haciendo alusión a Éxodo 22, 9 y a Éxodo 22, 1. Brevemente déjeme describirle qué es lo que dicen en estos pasajes. Dios enseñó a su pueblo del pacto, a Israel, le enseñó lo siguiente, le dijo, si alguno, dice, comete alguna falta en términos financieros, ¿ok? Tiene que restituir la falta que ha cometido en su arrepentimiento. Al momento de arrepentirse, tiene que restituir la falta y aumentar algo más por la pérdida ocasionada al haber tomado lo que no debía haber tomado. ¿Ok? Y entonces iba en aumento el porcentaje. En Levíticos, en el capítulo 6, era el 20%. Levíticos 6, 2 al 7. Era el 20%. Entonces uno devolvía lo que había tomado injustamente al momento de arrepentirse y aumentaba a ese 100%, lo aumentaba 20%. Y así era una evidencia, una muestra de que había en realidad un genuino arrepentimiento en su vida.
una restitución. Dicho sea de paso, el principio en el Nuevo Testamento continúa presente y manifiesto en este sentido, que dice el Nuevo Testamento que cuando una persona en realidad se arrepiente, dice que hay una solicitud en esa persona, hay un deseo de querer hacer recto lo que hizo incorrectamente, de enmendar las cosas. Entonces vemos en Éxodo también de que habían ciertas faltas donde entonces tenía que dar el 100%. Entonces estaba en efecto devolviendo 200%. Pero hay una donde si se hacía uso de violencia, la ley prescribía lo siguiente, que ok, tú te has arrepentido bien, devuelve el 100, pero por haber actuado en violencia, en haber actuado con maldad específica, entonces vas a devolver 4 veces más. 100 más 4, 5 veces. Devolvía cuadruplicado el principal. Y básicamente lo que Zaqueo acá es una persona que reconoce públicamente que su conducta como jefe de los fariseos había sido la peor de todas. Que su conducta como jefe de los fariseos había sido la de haber ido y defraudado, incluso con violencia, de haber destruido vidas. Y dijo: Señor, yo sé que he hecho esto, pero ¿sabes qué? Tú me has perdonado y yo voy a actuar conforme a tu verdad revelada, que me dice que yo restituya. Por eso les digo, amados, de que esto acá no es que Zaqueo estaba tratando de ganar entrada al cielo. No. Lo que vemos aquí es la evidencia inmediata que trae Dios a una vida cuando la salva. La evidencia de que ha habido salvación. La evidencia de ello. Y Zaqueo, por eso, como les dije, este es un pasaje que dice: wow, porque fue inmediatamente evidente y patente, tangible, que había habido una conversión en esta persona. Por decir así, lo más saltante de su vida, inmediatamente, ¡pum!, un vuelco inmediato en lo más saltante de su vida. El fornicario, ¡pum!, para su fornicación. El ladrón, para sus robos. El mentiroso, para sus mentiras. Tiene ese deseo, tiene ese: no más puedo mentir, no más puedo fornicar, no más puedo ser un borracho, no más puedo hacer esto, porque tú me has salvado. No más. Entonces el Señor hace una declaración, dice en el versículo 9, verdaderamente dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y acá una vez más podría entrar en más enseñanzas. Por el tiempo voy a pasármelo por alto. Y llegamos al final del versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero ahí sí solamente tomar 1 minuto o 2 en esta parte de aquí. Muchos comentaristas, como le he dicho, encuentran que llegar a este punto es llegar al corazón del Evangelio de Lucas. Y por la maravillosa revelación que Dios nos da, sabemos que Dios no es un Dios apático, ni tampoco Dios es un Dios como un abuelito bonachón o una abuelita bonachona que pasa todo por alto. Ambos son imágenes idolátricas de Dios. Pensar que Dios es tan bueno, tan amor, que Dios pasa por alto todo, es una idolatría. Ese no es Dios conforme Él se ha revelado a sí mismo. Pensar que Dios es apático, que puso el universo a que gire y que se olvidó de todo y algún día va a regresar, es una idolatría. Ninguno de esos dos extremos es el Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras. El Dios que se ha revelado a sí mismo en las Escrituras es el Dios que viene con la intención de buscar para salvar, para justamente traer salvación al individuo, al pecador que vivió toda una vida dándole la espalda a Dios, y para traer santidad a su vida. Y ¿sabes qué? Lo maravilloso a mí, al menos una de las cosas que me quedó de este último versículo de acá, es que dice lo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había, y acá subrayo, perdido, lo que se había perdido. La palabra perdido significa aquello que está totalmente arruinado, totalmente destruido, y por lo mismo que está totalmente, no hay absolutamente nada, ni un ápice, ni una pizca de que se pueda salvar algo de eso. Y eso me hace acordar, por ejemplo, hay veces cuando veo una fruta que se me está malogrando y trato de cortar para ver que puedo redimir para comerme el resto de la fruta.
¿Ok? Pero ¿sabes qué? Dios dice, cuando te miro a ti, no hay nada en lo absoluto, nada que pueda redimirse, no hay nada. Todo está totalmente corrompido, todo está totalmente teñido por el pecado. No hay facultad humana que esté libre de los efectos del pecado. No hay nada. Está arruinado totalmente, está destruido. Y por la misma condición en la que se encuentra, lo único que se podría hacer es, ¡pum!, desecharlo. O en las palabras bíblicas, condenarlo. Sin embargo, justamente eso o esos son los que Dios salva. Son los que Dios salva. Personas que estábamos totalmente arruinadas, destruidas, que no seríamos para nada. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, porque ese era yo y ese eras tú. Esos éramos nosotros, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Podríamos decir en términos humanos lo insalvable, pero sin embargo Dios en su poder crea un nuevo corazón, una nueva mente, regenera por el Espíritu y justifica de forma que Él sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe en Jesús. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque es por medio de ella que nos conocemos mejor, que conocemos incluso lo que en realidad éramos. Y cuántas veces no nos estimamos a nosotros mismos como justos. Oh Dios, cuán maravillosa es tu gracia y tu paciencia para con injustos pecadores como yo, que a pesar de todo lo que en una forma petulante, arrogante nos creíamos, me creía, tu palabra declara acerca de mí que mi estado, mi condición era la de perdido. Y sin embargo, aún perdido como estaba, viniste para buscarme y para salvarme. Bendito Dios, la gloria sea dada solo a ti. Ahora al celebrar la cena, con este pensamiento es que voy a participar de la cena. Con este pensamiento vamos y participemos, hermanos, dando gracias por la obra de Cristo Jesús, por su vida derramada en la cruz. Oh bendito Dios, y quizá te pido que en esta mañana haya entre esta audiencia Zaqueos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que hoy están escuchando el llamado de Jesús, del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que lo está llamando y diciéndoles: ven, date prisa, que hoy es necesario que yo entre en tu vida, que yo pose en tu corazón desde hoy y para siempre. Trae tú por tu Espíritu personas el día de hoy, que arrepentidas vengan a ti y que te digan: Señor Jesús, aquí estoy. Perdóname, límpiame, cámbiame. Hoy vengo a ti. Lo pido todo esto para tu gloria. Amén.